Gracias hermanos por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Tu canal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hermanos, qué alegría despertar hoy nuevamente en los brazos de Dios. Él nos ama. Nos da un mundo maravilloso, un mundo que debemos transformar con nuestra forma de ser y de hacer. Pidámosle al Señor que nos conceda el don de la paz para el mundo entero. Esa sea nuestra oración constante en el día de hoy. Oración inicial. Solo amarte me sea concedido con el coro de los ángeles, con tu mismo corazón. En todos los momentos, a todas horas, quiero siempre amarte con todo el corazón. En todos los respiros de mi vida, respirando te amaré. En todos los latidos de mi corazón, amor, amor repetiré. En todas las gotas de mi sangre, amor, amor, yo gritaré. En todos los movimientos de mi cuerpo, solo al amor abrazaré. Amén. Recuerda, el Evangelio consiste en conocer a Cristo a través de la reflexión de la palabra, hacer la palabra parte de todo mi ser, entregarle mi voluntad para que Él se haga vida en mí y seamos uno solo. Por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículos del 11 al 28. En aquel tiempo, mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese: no queremos que ese reine sobre nosotros. Cuando regresó después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. Por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Dijéronle: Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a estos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio de hoy nos trae la parábola de los talentos, en la que Jesús nos habla de los dones que las personas reciben de Dios. Toda persona tiene alguna cualidad, recibe algún don o sabe alguna cosa que puede enseñar a los otros. Nadie es solo alumno, nadie es solo profesor. Aprendemos unos de otros. Lucas 19:11. La llave para entender la historia de la parábola. Para introducir la parábola, Lucas dice lo que sigue. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. En esta información inicial, Lucas destaca 3 motivaciones que llevan a Jesús a contar la parábola. A. La acogida que hay que dar a los excluidos, pues diciendo: mientras la gente escuchaba estas cosas. Se refiere al episodio de Zaqueo, el excluido que fue acogido por Jesús. B. La proximidad de la pasión, de la muerte y de la resurrección,
pues decía que Jesús estaba cerca de Jerusalén, donde iba a morir en breve. C. La llegada inminente del reino de Dios, pues las personas que acompañaban a Jesús pensaban que el reino de Dios llegaría luego. Lucas 19, del 12 al 14. El inicio de la parábola dijo, pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que ese reine sobre nosotros. Algunos estudios piensan que en esta parábola Jesús se refiere a Herodes, quien 70 años antes, 40 a.C., había ido a Roma con el fin de recibir el título y el poder de rey de Palestina. A la gente no le gustaba Herodes y no quería que fuera rey, pues la experiencia que habían tenido con él como comandante para reprimir las rebeliones en la Galilea contra Roma fue una experiencia trágica y dolorosa. Por esto decían, no queremos que ese reine sobre nosotros. A este mismo Herodes se aplicaría la frase final de la parábola, y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. De hecho, Herodes mató a mucha gente. Lucas 19, 15 al 19. Rendimiento de cuentas de los primeros empleados que recibieron 100 monedas de plata. La historia nos dice que Herodes recibió el título de rey y volvió a Palestina para asumir el poder. En la parábola el rey llama a los empleados, a los que habían dado 100 monedas de plata para saber cuánto habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió, siervo bueno, ya que has sido fiel en un insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a este, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Según la historia, tanto Herodes Magno como su hijo Herodes Antipas, ambos sabían tratar con el dinero y promover a las personas que los ayudaban. En la parábola el rey da 10 ciudades al empleado que multiplicó por 10 las 100 monedas que había recibido y 5 ciudades del empleado que las multiplicó por 5. Lucas 19, 20, 23. Rendimiento de cuentas del empleado que no ganó nada. El tercer empleado llegó y dijo, Señor, aquí tienes tu mina que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. En esta frase aflora una idea equivocada de Dios que, criticada por Jesús, el empleado ve a Dios como a un dueño severo. Ante un Dios así, el ser humano siente miedo y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así no sería castigado por la severidad del legislador. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino que cree solamente en sí misma, en su propia observancia de la ley. Ella se cierra en sí misma, se aleja de Dios, no consigue ocuparse y preocuparse de los otros. Se vuelve incapaz de creer como persona libre. Esa imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. El rey responde, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así, al volver, yo lo habría cobrado con los intereses. El empleado no fue coherente con la imagen que tenía de Dios. Si imaginaba a un Dios tan severo, hubiera tenido que colocar, por lo menos, el dinero en el banco. Así que es condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios
y que le vuelve temeroso e inmaduro. Una de las cosas que más influye en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba de acuerdo con el mérito conquistado por las observancias. Esto producía miedo e impedía a las personas el poder crecer. Sobre todo impedía que las personas pudiesen abrir un espacio dentro de sí para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús comunicaba. Lucas 19, 24, 27. Conclusión para todos. Y dijo a los presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Dijéronle: Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. El Señor manda quitarle las 5 monedas y darlas a aquel que ya tenía 1000, porque a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. En esta frase final está la clave que aclara la parábola. En el simbolismo de la parábola, las monedas de plata y del rey son los bienes del reino de Dios. Amor, servicio, compartir. Aquel que se cierra en sí mismo con miedo a perder lo que tiene, va a perder lo poco que ya tiene. La persona pues que no piensa en sí, sino que se entrega a los otros, ésta va a crecer y a recibir a su vez de forma inesperada todo lo que entregó y mucho más, 100 veces más con persecuciones. Marcos 10:30. Pierde la vida quien quiere salvarla, gana su vida quien tiene el valor de perderla. Lucas 9:24. El tercer empleado tiene miedo y no hace nada, no quiere perder nada y por esto no gana nada, pierde hasta lo poco que tiene. El reino es riesgo, aquel que no quiere correr riesgo pierde el reino. Lucas 19:28. Volviendo a la triple llave inicial, al final Lucas concluye el asunto con esta información. Y dicho esto, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén. Esta información final evoca la triple llave dada al comienzo: acogida a los excluidos, proximidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén, y la idea de la inminente llegada del reino. A los que pensaban que el reino de Dios estaba por llegar, la parábola manda mudar la mirada. El reino de Dios llega, sí, pero a través de la muerte y de la resurrección de Jesús, que acontece en breve en Jerusalén. Y el motivo de la muerte fue la acogida que Jesús daba a los excluidos como Zaqueo y a tantos otros. Molestaba a los grandes y ellos lo eliminaron, condenándolo a muerte y una muerte de cruz. Confronta tu vida. En nuestra comunidad, ¿tratamos de conocer y valorar los dones de cada persona? A veces los dones de unos generan envidia y competitividad en otros. ¿Cómo reaccionamos? Nuestra comunidad es un espacio donde las personas pueden explayar sus dones. Propósito del día. Pondré al servicio de los demás alguna habilidad, cualidad o algún bien que el Señor me haya dado. Oración final. Padre, te amo. Ven, divina voluntad, a pensar en mi mente, a circular en mi sangre, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi voz, a respirar en mis respiros, a palpitar en mi corazón, a moverte en mis acciones, a obrar en mis manos, a caminar en mis pasos. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.
tremendo.com.